Amén. Así que bienvenidos sean todos esta noche. Es importante que tomemos estos tiempos de oración. A veces por el cansancio, por el trabajo, por diferentes cosas, a veces no oramos en nuestras casas. Pero el Señor nos manda que debemos de orar en todo tiempo, en todo lugar y sin cesar. Ese es el llamado de Dios para sus hijos, para que pueda enfrentar, hermanos, cualquier dificultad en su vida. Amén. Bien, le voy a invitar que se ponga en pie en esta noche y abramos la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo del 10 al 14. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10 al 14. Gloria al Señor. Cuando lo haya encontrado me dice un amén para darle lectura a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10 al 14. Gloria al Señor. ¿Lo tiene, hermano? Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo le juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Vamos a orar y le vamos a decir: Señor, te damos las gracias en esta hermosa noche por la oportunidad, Señor, que nos concedes de estar delante de tu presencia, de poder venirnos, Señor, y regocijarnos delante de ti, de adorarte, de bendecirte, Señor, de clamar delante de tu presencia, porque sabemos que tú nos oyes, tú nos escuchas. Ahora, Padre, también hemos venido para escuchar tu consejo a través de tu palabra. Abre, Señor, nuestros oídos, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra no solamente se quede en el pensamiento, sino que vaya hasta lo más profundo del corazón y la pongamos por obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se ha hecho presente en esta noche. Bendice su vida, Señor, y háblales a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Se puede sentar, hermanos. Esta noche, hermanos, quiero hablar acerca de la responsabilidad que nosotros como padres tenemos sobre la vida de nuestros hijos, hablando espiritualmente. Nosotros como padres que ya somos cristianos, el Señor nos ha demandado, nos demanda que debemos de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Es nuestra responsabilidad como padres. La responsabilidad de los padres es de esforzarse para que sus hijos no pasen las mismas situaciones que nosotros vivimos en el mundo. Nosotros vivimos situaciones adversas y hicimos cosas que iban en contra de la voluntad del Señor, y eso es lo que nosotros no queremos para nuestros hijos. Y es por esa razón que el Señor demanda de nosotros como padres, como madres, de esforzarnos para señalarle el camino a nuestros hijos. Y sobre todo, hermanos, tenemos que estorbarle el pecado.
El pasaje que hoy hemos leído nos habla de un joven llamado Samuel, el cual Dios le habla. Y ustedes conocen la historia de cómo Samuel está en el templo, cómo se relaciona con Elí. Aquí el Señor Samuel nunca había conocido, nunca había oído la voz de Dios, no sabía cómo él se expresaba, cómo Dios se le revelaba. Y es por eso que leemos en la Escritura que él no entendía cuando el Señor le llamaba. Y dice que fue donde Elí y le dijo: mira, oigo una voz que me habla y no sé quién es. Entonces Elí le dice: pues la próxima vez que te hable, di: heme aquí, Señor. Y es así, hermanos, que cuando Dios le habla por tercera vez a este joven llamado Samuel, y Dios le habla, hermanos, con un propósito. Recuerde que en esos momentos Israel estaba viviendo una situación muy delicada espiritualmente. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, había olvidado los preceptos de Dios, se habían alejado totalmente de su vida espiritual, de su relación con el Señor, y estaban viviendo en pecado. Y sobre todo, hermanos, aquellos que habían sido puestos para ministrar la casa del Señor, vivían una vida también desenfrenada. Entonces, hermanos, Dios, por tanto, se había alejado de Israel. Dios ya no se comunicaba con ellos, ya no había una relación de Dios y el pueblo por la condición que el pueblo estaba viviendo, que el pueblo estaba pasando. La palabra de Dios no era respetada. Ya no se valoraba lo que era de Dios. Todo lo que había sido consagrado en el templo había sido blasfemado. Había un desorden, un alejamiento total de los líderes religiosos. Y ahora no se imagina cómo el pueblo vivía también. Porque los que están al frente son los responsables de la dirección de aquellas personas a las cuales ellos cuidan y dirigen. Pero en este caso, hermanos, los hijos de Elí son los que ministraban el templo. Ellos son los que estaban al frente del templo para ministrar al Señor. Pero ellos, hermanos, habían cambiado todo aquello espiritual por las cosas que realmente no le agradaban al Señor. Los hijos de Elí eran codiciosos, inmorales, no respetaban las ofrendas que las personas llevaban, cometían abusos sexuales contra las jóvenes que llegaban para adorar a Dios. Y esa era la condición de los líderes religiosos. Y es por eso, hermanos, los que están al frente de la obra del Señor tienen una responsabilidad de guardar su vida. Y no solamente su vida propia, sino la vida de su familia. Porque son referentes de las personas que nos ven a nosotros. La gente dirá: ¿qué es lo que nosotros somos? Ellos nos señalarán y dirán si realmente nosotros estamos viviendo una vida que alaba a Dios, que se consagra a Dios. Y nos van a ver. Pero cuando vemos la vida de estos dos jóvenes, la vida que ellos tenían, en la situación en la cual ellos habían llegado hasta este momento, a Dios no le agradaban ni le agradó. Y es por esa razón que el Señor le habla a Samuel y le dice las palabras que hemos leído esta noche. Y dice en el versículo 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo le juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él, dice, no les ha estorbado. Era la primera vez, hermanos, que el Señor le hablaba a Samuel. Él no entendía lo que Dios le estaba hablando.
Pero dice la palabra que el Señor se le presentó. Y dice que lo llamó como las otras veces que lo había llamado. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios llama a un ministro o llama a alguien para ministrar, para servir dentro de la obra del Señor, ese llamado, hermanos, no proviene de un hombre, sino que proviene de la misma presencia de Dios, del mismo sentir de Dios para aquellos que Él quiere usar para alguna situación adversa, alguna situación que Dios quiere que se solucione o cualquier cosa, pero Dios lo llama. Y dice que Dios se paró. La NBI dice que Dios se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor le indica qué es lo que iba a acontecer con la casa de Elí. Samuel no entendía lo que estaba oyendo en ese momento, pero sabía la condición que estaba atravesando el pueblo de Israel en su vida espiritual, porque sus dirigentes, porque los que estaban al frente no caminaban acorde a la voluntad del Señor. Y entonces, hermanos, el mensaje que Dios quería entregarle era en contra de Elí y sus hijos. El Señor quería actuar comenzando con la familia sacerdotal, porque ellos eran los principales. Ellos eran los que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo al conocimiento de la palabra del Señor. Ellos eran los que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo a servirle a Dios, de adorarle al Señor, de buscarle a Él. Pero los líderes religiosos, hermanos, estaban viviendo en una situación que no era agradable delante de los ojos del Señor. Y es por eso que el Señor tiene que levantar un hombre para que le pueda indicar a este pueblo y sobre todo a los líderes religiosos lo que el Señor había predispuesto para poder cambiar aquella situación que se estaba viviendo dentro del pueblo de Israel. Los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos tenían la responsabilidad y dar el ejemplo, pero Dios tenía que intervenir para poner en orden las cosas en la casa del Señor. Y eso es así, hermanos. No solamente fue en el pasado, sino que también en el presente, y lo será en el futuro. Cuando las cosas no caminan bien dentro de su obra, porque hay alguna situación que a Dios no le agrada, entonces Dios tiene que actuar. Dios tiene que meter sus manos para poder arreglar aquella situación que está viviendo su pueblo. Porque el pueblo necesita estar consagrado delante del Señor. Y los que están al frente tienen, hermanos, que vivir una vida de santidad delante de Él, de purificarse como lo hacían los sacerdotes, de vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor, una vida en la cual ellos pudieran dar el ejemplo a aquellas personas que los estaban viendo. Esa es la responsabilidad de un ministro. Esa es la responsabilidad de aquellos que están guiando a las ovejas, porque de ellos depende de que esas personas se pierdan o permanezcan fieles al Señor. Y es por esa razón que el Señor tenía que levantar a otro hombre para que pusiera las cosas en orden, porque Elí había fracasado como padre. Y ese, hermanos, es el mensaje de esta noche. El enojo de Dios había llegado hacia aquella familia. Dice el versículo 12 que el Señor dijo: yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Porque Él iba a mandar juicio, iba a juzgar aquella situación
en las cuales estas personas estaban viviendo delante del Señor. El Señor se había enojado tanto, se había molestado con la familia sacerdotal. En los casos de los hijos de Elí, habían cometido muchas maldades, pero la responsabilidad era de Elí, su padre. Él tenía que haberlos guiado, instruido y estorbado sus vidas. Ahora nosotros como padres, hermanos, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, Dios nos los ha entregado. Su palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Él nos los ha dado para que nosotros los administremos, para que nosotros los guiemos en el camino del Señor. Si ellos se pierden, es nuestra responsabilidad, porque no les hemos estorbado sus vidas. Y nuestra responsabilidad es de estorbarles en todo lo que ellos hacen. Mientras ellos vivan dentro de nuestro techo, mientras ellos vivan dependiendo de nosotros como padres, nosotros como padres tenemos que poner orden en sus vidas y de estorbarles. Porque sabe que los jóvenes son un poco alegres, un poco imperativos. Siempre andan buscando algo diferente, algo nuevo, pero no piensan en las cosas que les pueden salir mal o en los problemas que se pueden meter. Y es por eso que el padre debe estar a la expectativa de cada uno de sus hijos. Y hay una cosa, hermano, importante en todo esto, de estorbarle la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos, hermanos, toda la autoridad, y ellos tienen que saberlo, que nosotros como padres tenemos la autoridad sobre ellos y de pedirles cuentas, aún, hermanos, de revisarles sus celulares. Si usted le pide su celular a su hijo que lo va a revisar, no se lo quiere dar, no se lo da. ¿Por qué razón? ¿Será porque esconden algo, porque está ahí algo oculto? Pero es nuestra responsabilidad de estorbarle aquellas cosas que lo van a llevar a la desgracia y al pecado. Elí no había estorbado la vida de sus hijos. La gente murmuraba de la condición en la cual ellos se presentaban, en la que vivían en el templo. Pero Elí no hacía nada, se quedaba callado, y sus hijos hacían lo que ellos querían. Habían blasfemado aquel lugar y por ende, hermanos, habían caído en transgresión delante del Señor y habían pecado. Y eso es lo que nosotros no queremos para nuestros hijos, y lo que nuestros hijos deben de saber, que si nosotros les estorbamos sus vidas y estamos diciendo quién es tu amigo, para dónde vas, a qué hora vas a venir, no es porque queremos molestarles, no es porque queremos meternos en su vida. Simplemente lo que queremos es el bien para sus vidas, el bien para ellos. Porque este mundo, hermanos, es un mundo de atracción en el cual el joven va, hermanos, tras esas cosas que lo llevan a la desgracia, que lo lleva al pecado. Y eso es lo que Dios no quiere. Pero es la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, de estorbarle la vida a nuestros hijos. Esa era la responsabilidad que Elí tenía. Porque dice el versículo 13 que el Señor dijo: yo lo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque él sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él dice, no les ha estorbado, no ha sido de estorbo, no los ha instruido, no ha ido para darles consejo y decirles: miren, hijos, ustedes están haciendo malas cosas, las cosas no deben de ser así, deben de ser de esta manera, deben de honrar a Dios, deben de glorificar a Dios, pero lo están haciendo mal. Él no lo hizo. Y es por eso importante que nosotros como padres debemos de sentarnos con nuestros hijos, debemos de saber de su vida, debemos de saber quiénes son sus amigos. Porque unos dicen son amigos, pero a la espalda son otra cosa. Y los mismos amigos los meten en problemas.
Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Y es por eso es importante que nosotros, hermanos, nos sentemos con nuestros hijos y platiquemos, hablemos cómo estuvo el día, cómo estuvo sus estudios, cómo estuvo en su colegio, qué es lo que miras tanto en el celular, porque, bueno, vi un video por ahí que da risa, pero es verdad, hermanos. A la hora de la comida están todos con el celular. En vez de orar por los alimentos, pero todos con el celular. Y uno puede decir, pero eso no es malo. Pero en parte, si nosotros profundizamos todas esas cosas, veremos que no nos llevan a nada bien. Porque hay cosas más importantes que nosotros como padres de familia debemos de hacer con nuestros hijos. Pero no estorbamos. No les podemos decir a nuestros hijos, mira hijo, hija, deja un momento el celular, vamos a orar, vamos a comer, vamos a estar en familia, porque quizás este es el único momento que podemos estar juntos, reunidos, para comer. Porque a veces, hermanos, en los hogares, el hijo por un lado, los padres por otro, no nos damos cuenta de lo que nuestros hijos están haciendo o andan haciendo. No nos preocupamos porque pensamos de que todo está bien. Porque cuando nosotros les preguntamos algo a nuestros hijos, no papá, todo está bien, no hay problema, no hay ninguna dificultad, y nosotros creemos a lo que nuestros hijos nos dicen. Hay que investigar. Y no porque queremos andar detrás de ellos, sino porque nosotros somos cristianos. Que el mundo haga lo que quiera con sus hijos, pero nosotros los hijos de Dios debemos de estorbarle a nuestros hijos. Debemos conducirle en el camino correcto delante del Señor, de hacerles ver que la única manera en la cual ellos pueden vivir una vida agradable ante los ojos del Señor es siguiendo sus pasos. Pero a veces, hermanos, no tenemos esa responsabilidad. No nos comunicamos con ellos. Quizás solamente les hablamos solamente para regañarlos. Pero no, hermanos, hay que hablar de todos los temas que nosotros como padres, como adultos, estamos viendo en el mundo, hermanos, a nuestro alrededor. Vemos tanto desenfreno, tanta violencia, tanto pecado. Y nuestros hijos andan alrededor de todo ello y pueden ser contaminados. Ya después será muy tarde. Ya después, hermanos, las cosas no se podrán solucionar porque realmente ya no se puede. Pero eso el Señor nos habla a través de su palabra, que nosotros tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos. Sentémonos. Oremos juntos, leamos la palabra de Dios juntos, aunque no les guste, porque hay jóvenes que cuando sus padres les dicen vamos a ir a la iglesia, hacen un berrinche para no venir, porque no les gusta, porque para ellos esto creen de que no es para ellos, que solamente esto es para viejitos. Ellos tienen cosas más importantes que hacer, ese es su pensamiento. Pero nosotros conocemos, hermanos, que a través de la palabra del Señor, estas son cosas buenas, que ayudarán a nuestra vida, a nuestro crecimiento espiritual, y ayudará a nuestros hijos a hacer lo correcto en sus vidas. Porque conociendo la palabra de Dios pensarán dos veces las cosas que ellos van a hacer. Pero debemos de inducirlos. Debemos de decirles, mira hijo, mira hija, hay que buscar del Señor. Porque es la única manera en la cual vamos a enfrentar las cosas adversas de esta vida, de este mundo.
Pero a veces no nos sentamos con ellos, no platicamos, no sabemos lo que ellos andan haciendo, no sabemos con quién se reúne, no sabemos con quién se mira. Y como dice un dicho, los padres somos los últimos que nos damos cuenta. Así es el mundo, pero en los hijos de Dios no debe de ser así. Los hijos de Dios deben dar la expectativa de la vida de sus hijos. Deben de saber lo que ellos están haciendo, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños, cuál es su visión de la vida. Y de esa manera usted estará haciendo lo que le corresponde en su vida como cristiano. Pero muchas veces le dejamos el cargo a las escuelas. Pensamos de que ellos lo van a corregir, porque aún, hermanos, a veces no nos damos cuenta cómo van en sus calificaciones en los colegios, en las escuelas, porque ni siquiera nos acercamos al centro educativo para ver cómo ellos se comportan, cómo ellos viven. Porque se han dado casos, hermanos, que jóvenes han amenazado a profesores dentro de los colegios, dentro de las escuelas, y el padre es el último que se da cuenta de lo que su hijo anda haciendo. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, nuestros hijos tienen que sobresalir en cualquier lugar. No lo vayan a señalar y vayan a decir, ese es el hijo del pastor, es el hijo de la hermana, del hermano, aquel que va a orar, que va haciendo aleluya en el camino. Porque la gente del mundo así es. Las cosas buenas no las habla, sino que las cosas malas siempre las critica. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de ser ejemplo. Elí había fracasado como padre. Y Dios se había molestado, porque no estaban haciendo lo que a él le agradaba. Elí no puso autoridad en la vida de sus hijos. Dios esperaba que él como padre refrenara a sus hijos, pero no lo hizo, sino que los dejó que hicieran lo que ellos quisieran. Habían corrompido, hermanos, la casa del Señor. Ya la presencia de Dios no se manifestaba, ya no estaba ahí. Porque cuando hay, hermanos, esa actitud en la vida de las personas, Dios se aleja, Dios se va. Porque a Dios lo que le agrada es un pueblo que vive en santidad, un pueblo que obedezca su palabra, que obedezca sus mandamientos. Pero cuando no hay una comunión de esa manera en medio de su pueblo, sino que hace lo contrario a la voluntad de Dios, entonces lo que Dios hace es irse y dictar juicio, hermano, contra aquellos que se han rebelado contra el Señor. Elí tuvo la oportunidad de ir y corregir a sus hijos, pero no lo hizo. Nosotros tenemos, hermanos, toda la autoridad de ir y corregir nuestros hijos y decirles las cosas que están malas, y aunque no les guste, decirles las cosas buenas también. Tenemos que sobreponer nuestra autoridad, porque ahora, hermanos, en los hogares que nosotros conocemos y vemos, ahora los hijos quieren tener autoridad en la casa. Ellos son los que quieren mandar. Ellos quieren poner las reglas y alzan la voz muchas veces a sus padres. ¿Pero por qué razón? Porque yo como padre no he tenido la autoridad suficiente para refrenar la conducta de mis hijos. Pero eso es lo que Dios quiere, como hijos de Dios. La Biblia dice que en cuanto al hijo, el Señor le dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Dios quiere bendecir la vida de nuestros hijos,
Pero tenemos que enseñarles su vida, cómo deben de ser las cosas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo vivir una vida de santidad delante de la presencia del Señor. Leí noticias de un joven de 13 años. No, por supuesto no fue en este país. Aquí, por lo menos en ese aspecto, puedo decir de que no se ha sobrepasado como en otros países algunas cosas. Pero este joven llamó a la policía y la queja de él era que su mamá le había castigado con un cincho. Y la policía llegó a la casa de la señora y le dijo: usted es la fulana de tal. Sí, es que su hijo nos acaba de llamar que dice que usted lo ha castigado y le ha dado con un cincho. Porque hay países, hermanos, que ahora nuestros hijos tienen más autoridad que los padres. En Estados Unidos los jóvenes antes de llegar a los 18 años se quieren emancipar, quieren ser libres, no quieren depender de sus padres. Y van a las cortes a decirle al juez: me quiero emancipar, ya no quiero vivir con mis padres, ya no quiero estar bajo su techo, quiero vivir mi vida libre. Pero se llega a esas condiciones, hermanos, porque sus padres posiblemente no han tenido conocimiento de la palabra del Señor, o han sido cristianos mediocres que no han sabido gobernar a sus hijos. Pero Dios nos manda a nosotros, hermanos, a estorbarle el pecado a nuestros hijos. Ellos tienen que saber las consecuencias que el pecado les lleva. Si ellos son desobedientes con sus padres, tendrán consecuencias, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Ellos piensan que nunca van a crecer, que nunca van a llegar adultos, que nunca van a ser padres. Sí pensaba cuando uno era joven: yo vivo la vida como yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero no se ponen a pensar que a futuro tendrán también familia y posiblemente sus hijos serán peores que ellos. Pero cuando nos encaminamos en el camino del Señor, las cosas irán de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nuestros hijos, hermanos, serán referentes dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Serán bien vistos como ejemplo de sus padres. Pero hay pastores que tienen hijos que no se imagina. Son pastores, pero tienen hijos rebeldes. Hijos que no temen al Señor. Y son ministros. Pero no debe de ser así. Porque la Biblia le enseña al ministro que debe de tener en sujeción a su familia. Debe tener sujeción a sus hijos. Que no sean rebeldes. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros como padres. Aunque no seamos ministros, pero somos cristianos. Que la gente del pasaje, que la gente de la colonia ve en nosotros que como familia vamos para la iglesia. Pero ¿qué se queda haciendo su hijo en la casa? Usted para la iglesia y sus hijos en la casa. Tenemos miedo a obligarles a que tienen que congregarse con nosotros. Nos han ganado el valor. Ahora les tenemos miedo porque nos hacen berrinches. Pero nuestra obligación es esforzarlos a entrar. Porque yo quiero que mis hijos se salven. Pero yo debo de poner de mi parte.
para que ellos, hermanos, puedan entrar en el camino del Señor y consagrarse para el Señor. Porque Dios tiene paciencia, pero también tiene un fin. Dios es paciente, pero tiene límites. Y cuando no aprovechamos la bondad del Señor, el Señor no perdona el pecado, sino que lo condena. Y la Biblia dice: ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, porque le es pecado. Si nosotros, hermanos, sabemos que tenemos que corregir a nuestros hijos, tenemos que forzarlos a entrar también. Porque aquí el día de mañana, si nosotros no lo hacemos, vamos a estar llorando por nuestros hijos. Cuánto padre, cuánta madre llegan a las cárceles a llorar a sus hijos. Y usted ve hermanas con sus velos allá en las entradas de los penales, llorando a sus hijos. Pero ahora, ¿por qué lo están llorando? ¿Por qué no tuvieron la responsabilidad de criarlos en el camino del Señor cuando ellos pudieron? Pero no lo hicieron. Ahora ya es demasiado tarde. Hay jóvenes que están condenados hasta 60, 70 años. Y ahí posiblemente van a morir. Y posiblemente esos jóvenes ahora se están arrepintiendo porque eligieron el camino no correcto. Pero sus padres eran los responsables. Ellos eran los que tenían la responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino del Señor, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Dios tiene un límite, Dios tiene un fin. Dios es bondadoso, es misericordioso. Él nos da tiempo, nos espera. Pero cuando nosotros, hermanos, no entendemos la misericordia del Señor, entonces Dios dice: hasta aquí nomás. Te he dado tiempo para que reflexiones. Te he dado tiempo para que pienses, para que corrijas, pero no lo has hecho. No lo has hecho. Y es donde viene el juicio de Dios. Y no podemos echarle la culpa a Dios, que Dios, hermanos, no tiene misericordia, que Dios es injusto. No, porque Él nos ha esperado, Él nos ha dado tiempo, Él ha tenido paciencia con nuestras vidas. Hermanos, hermanas, sabe que en la vida de nuestros hijos ellos van creciendo, pero llegan a una edad en la cual usted y yo ya no podemos dominarlos. Es cuando están pequeños que nosotros debemos de instruirlos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra. Si usted no instruyó a su hijo desde pequeño, ya después le va a costar lágrimas. Va a estar postrado delante de la presencia del Señor pidiendo misericordia, y Dios la va a tener. Pero así le sucede a muchos padres y madres con sus hijos, que ellos no supieron criarlos en el conocimiento de la palabra del Señor, y ahora están llorando. Y eso es lo que Dios no quiere. No había manera en que el pecado de Elí y sus hijos fuera perdonado. Dios los condenó. Todo porque su padre no supo refrenar el pecado de sus hijos. Nosotros debemos de estorbarle el pecado a nuestros hijos. Nosotros debemos decirle a nuestros hijos: eso no está bien delante de los ojos de Dios. Eso no le agrada al Señor. Y como le dije al principio, mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo, nosotros tenemos la autoridad sobre ellos. Y ellos van a hacer lo que nosotros decimos. Ellos no pueden mandarle a usted ni a mí. Si ellos no quieren ir a la iglesia, pues hay modos de
de poderlos hacer que ellos busquen del Señor, hay que forzarlos a entrar. Porque mañana puede ser tarde. Ya el pecado en los hijos de Elí había llegado, hermano, hasta la presencia del Señor. Y el Señor estaba hastiado. Estaba molesto con la vida de estos hombres. Que ellos tuvieron que atenerse a las consecuencias de su condición. Todo porque su padre no supo refrenar a sus hijos. Si usted tiene la oportunidad y tiene la forma y la manera de refrenar a sus hijos, hágalo. Hágalo. Tome tiempo para revisar sus cosas. Porque el diablo es astuto, hermanos, con los jóvenes. Pero nosotros debemos andar alerta con nuestros hijos. Los padres deben de hacer todo lo posible para evitar que sus hijos hagan el mal. A toda costa el padre cristiano debe de esforzarse que su hijo, hermanos, no caiga en los lazos del pecado ni del diablo. Debemos de corregirle. Nosotros los amamos porque el Señor nos los ha entregado a nosotros. Y nosotros como padres cristianos no queremos que nuestros hijos, hermanos, vayan a una condenación. Todo lo que hacemos, el esfuerzo que nosotros ponemos y dedicamos a nuestros hijos es para que ellos, hermanos, se encaminen en las cosas buenas del Señor. No queremos el mal. Un padre nunca querrá el mal para sus hijos. Si su padre le dice, hijo, yo quiero ver esto, quiero saber esto, dígaselo. No cierre las puertas. Su padre lo que quiere es que usted se encamine en las cosas del Señor. Su padre lo que quiere es que usted conozca más del Señor, que busque más del Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas como cristianos. El mundo vive como quiere, le da libertad a sus hijos. Y en esas libertades, hermanos, hay desgracias. Y después los padres se están lamentando, pero porque ellos tuvieron la responsabilidad de todo ello. Pero nosotros, hermanos, no pensamos con nuestra mente humana, sino que pensamos con la alianza del Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas. Y que podemos darle un buen consejo a nuestros hijos. Y decirles, hijo, hija, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Esto es lo que yo deseo para ti. Yo no deseo el mal, no deseo que tú fracases en tu vida. Yo deseo que tú, hermanos, cumplas el propósito por el cual Dios te ha señalado y te ha llamado. Eso es lo que Dios quiere. Pero debemos de poner de nuestra parte como padres. Sométalos a la voluntad de Dios. Corríjalos en el Señor. Ore con ellos. Platique con ellos. Porque muchas veces como padres viven con nosotros nuestros hijos, pero no sabemos sus sentimientos, no sabemos lo que hay dentro de su corazón, sus pensamientos, no lo sabemos. Porque no tomamos el tiempo para platicar con ellos. Pero eso es parte de nuestra responsabilidad como padres. Porque no sabemos las preocupaciones en las cuales ellos están pasando en su vida como joven. Entonces nosotros debemos de indagar lo que hay en sus vidas, lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. Es nuestra responsabilidad. Y de esa manera nosotros podemos ayudarles y a corregirles en las cosas que están mal en su vida. Esa es nuestra responsabilidad. Los padres deben de hacer todo lo posible
para evitar que sus hijos caigan en pecado. Es nuestra responsabilidad. Eso es lo que Dios quiere. No dejemos a la deriva la vida de nuestros hijos, sino que sirvámosles de estorbo, pero un estorbo santo, que ellos puedan ver que Dios les ama, que Dios tiene misericordia, que es un Dios bondadoso, que es un Dios que se preocupa por sus vidas. Ellos tienen que saber eso. Y nosotros somos los indicados para enseñárselos, para decírselos. Y de esa manera tendremos hijos, hermanos, ejemplo en nuestras familias. Qué bonito es, hermanos, cuando una familia, que padres e hijos van a la iglesia, sirven dentro de la iglesia. La gente, hermanos, dice: qué ejemplo de familia, qué ejemplo de hijos. Miren cómo sirven. Se mete con el Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nuestros hijos sean ejemplo. Pero también nosotros debemos de ser ejemplo a nuestros hijos como padres. Eso es lo que Dios quiere. Le voy a invitar que cierre sus ojos esta noche.